Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. En este día doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero decirles a todos que cada día oro por todos ustedes y doy gracias a Dios también por la perseverancia de cada uno de ustedes, por su fidelidad para continuar sirviendo al Señor, alabándole, adorándole y manteniendo su fe firme en el Señor Jesucristo. Este día yo voy a presentar a nuestro predicador, el reverendo Jesús Bernat. Él y su esposa, Laura, de nacionalidad uruguaya, fueron llamados por el Señor al ministerio siendo muy jóvenes. Estudiaron el seminario, se graduaron y comenzaron a ministrar en su país desde el año 1979 y el reverendo Bernat también fue nombrado como superintendente de distrito en su país, Uruguay, desde el año 1985 hasta la fecha. Han tenido una trayectoria ministerial muy bendecida por el Señor. El reverendo Jesús Bernat es muy reconocido, muy querido en nuestra denominación nazarena. Ha sido miembro de la Junta General por muchos años y, por supuesto, representando a la región sudamericana. En estos días, el reverendo Bernat está enseñando aquí a nuestros estudiantes del seminario ETED, Estación Central, el curso de ética ministerial. Los alumnos están encantados y en esta ocasión él estará compartiendo el mensaje del Señor. Espero que todos tengan sus corazones dispuestos para escuchar la palabra de Dios, para alimentarse de la palabra, y que Dios bendiga al pastor Bernat mientras él comparte esta palabra. Pero permítame también decir que él es un amigo personal por casi 30 años. Hemos sido compañeros en el programa de maestría y nos une una tremenda amistad, y además que él es una persona muy cariñosa, muy amable, muy atenta y sobre todo es un gran cristiano, un gran hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, hermanas, con nosotros en este día domingo, con la palabra de Dios, el reverendo Jesús Bernat. Que Dios bendiga al pastor Bernat y que Dios bendiga también nuestros corazones a través de la bendita y santa palabra del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes, es un placer para nosotros comunicarnos nuevamente en este domingo, un domingo muy especial, por supuesto que sí. Y el domingo como que hay algo que renace en el corazón de cada creyente, porque el domingo es justo el día del Señor, el día de reposo, el día que adoramos, alabamos, el día que nos encontramos para exaltar el nombre del Señor y tener comunión unos con otros. Así que es un día hoy que nos extrañamos, pero acá estamos conectados nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Las personas tienen expectativas, todos tenemos expectativa, es natural. Y el Señor Jesucristo sabía de estas necesidades que tenemos humanas. Y Él sabe que nos tranquiliza mucho saber lo que va a pasar. Hay algo dentro de nuestro ser que si no sabemos lo que va a pasar, nos inquietamos y nos preocupamos. Bueno, la palabra de Dios nos invita a descansar en Él y no preocuparnos. Pero hay una palabra importantísima en las Sagradas Escrituras que se llama profecía, y que es como correr el velo, como abrir una cortina para ver lo que sucede más allá de lo que nuestra vista común puede llegar. Así que voy a compartir con ustedes señales antes del fin. Jesucristo se juntó con los discípulos y mucho más gente para hablar acerca de lo que sucedería antes del fin, antes de que Dios bajara el telón de la historia. Así que mientras está hablando, el Señor Jesucristo habla de señales que van a suceder, que están sucediendo y que sucederán por
poco tiempo más. Así que voy a compartir con ustedes. Todos queremos saber qué es lo que pasa y la palabra de Dios lo dice. Tengo 7 señales que marca claramente el Señor Jesús mientras habla con la multitud acerca de lo que va a pasar antes del fin del mundo. O, mejor decir, antes de que su segunda venida se complete y ponga sus pies en la tierra. La primera señal es la señal política. Y dice la palabra de Dios en el verso 6 y 7 del Evangelio según San Mateo capítulo 24. Voy a estar detenido en este pasaje de las Escrituras. El Evangelio según San Mateo capítulo 24, y bien hacen en estar buscando. Capítulo 24, la primera señal, la señal política. El verso 6 y 7 dice lo siguiente: y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las guerras es un común denominador del mundo de hoy. El país late. Alguien dijo una vez, la forma de tener paz es prepararnos para la guerra en orden mundial. Y es verdad, las grandes potencias mundiales están mirándose como un espejo. Y cuando una de ellas está ascendiendo en su capacidad, la otra tienen que emparejarlo. Es así. Ahora en el mundo entero tenemos una lucha para quién va a sacar primero la vacuna que va a ser más efectiva, porque eso es poder. Y esto está sucediendo en el mundo. Dice el Señor Jesucristo que al fin de los tiempos las guerras serán un común denominador en el mundo, y esto se pone y se pondrá más feo, mis hermanos. Hoy día el mundo tiene intereses encontrados y cada potencia mundial parece ser la única, la exclusiva en el mundo. El Señor Jesucristo está viendo 2000 años después, 2020 años después y un poquito más todavía. La primera señal, la señal política. Hoy día el mundo está convulsionado. Escuchamos cosas tristes, vemos videos casi a diario de matanzas extraordinarias, luchas entre etnias, guerras entre países, destruyendo y autodestruyéndose con guerras civiles. El Señor Jesús dijo que cuando vean estas cosas no se alarmen mucho. Espero que estén informados, dijo el Señor Jesús, porque esto es principio de dolores, todavía no es el fin. Comparto con ustedes la segunda señal que el Señor Jesucristo estaba hablando, y es la señal biológica. Vean el mismo versículo 7, dice: y habrá pestes y hambres sobre la tierra. Los científicos dicen que cuando descubren un antídoto contra una enfermedad, contra un virus, contra un parásito, lo que sea, cuando descubren uno, amanecen 20 enfermedades nuevas en el mundo. El Señor Jesucristo tenía razón. Esta es la señal biológica. El mundo entero está convulsionado. Estamos ahora sintiendo el impacto. Y esto es bueno hablarlo porque usted está sintiendo el impacto de esta pandemia. Y cómo nos cuidamos y cuánto temor tenemos del contagio. Y cuando aparece una persona contagiada nos alarmamos mucho. Hace unos minutos estaba hablando con uno de nuestros pastores, nuestra pastora en Minas de Corrales, y me decía qué susto nos dimos. Gracias a Dios todavía no llegó el virus a este lugar, pero más de 100 personas podrían haber sido contagiados en aquel momento. Usted sabe de esta noticia. Las pestes aumentarían en el mundo, las enfermedades, el dolor y el sufrimiento. Y estamos en eso. No solo estamos en eso, hace un tiempo que estamos con estas enfermedades nuevas cada día, virus que atraviesan prácticamente el globo como lo es el coronavirus. Los cristianos no nos sorprendemos, pero queremos darle esperanza a la gente que esto tenía que acontecer para que todo tuviera un fin. Le menciono la tercera e importante señal que Jesús estaba hablando, la señal cósmica. Dice el verso 7, y vendrán terremotos en diferentes lugares del mundo, y esto será principio de dolores. Antes un terremoto era una noticia.
Ahora no es noticia un terremoto porque sucede a diario en diferentes partes del mundo y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo sabe todo, era claro y lo confirma. Terremotos en diferentes lugares. No importa en qué punto del globo estés, se te va a mover la tierra. Y eso es una de las profecías de los últimos tiempos. Están sucediendo cosas en la misma tierra, la propia corteza terrestre que los científicos no llegan a explicarse. Aún los instrumentos más sofisticados no pueden determinar todavía lo más próximo para salvar a la gente cuándo va a ocurrir un terremoto. Volcanes, la misma tierra está profundamente convulsionada y esta es una señal. Ahora, ¿para qué están estas señales en las Sagradas Escrituras? Para bendecir tu fe y tu dependencia en Dios. Dios está al control, no importa lo que suceda. A veces esta vida es corta para algunos, pues tenemos que resolver nuestros problemas espirituales, porque Dios tiene un plan, un calendario que meticulosamente se concreta a diario. Así que terremotos en diferentes lugares. Hoy es un lenguaje popular hablar de el agujero en la capa de ozono y el problema que sufre el gran agujero negro, los problemas de temperatura, los rayos ultravioleta que pueden perforar la atmósfera y dañarnos directamente a la piel. Nos cuidamos los veranos, ya es parte del lenguaje nuestro de cada día. Es decir, el Señor lo estaba diciendo claro. ¿Es sorpresa? No, no es sorpresa. Sorpresa porque recién quizás estás escuchando el orden bíblico. Pero la señal política estaba clara en la mente de Jesús, en sus palabras y en la gente que lo oía. La señal biológica es algo que sufrimos profundamente y parece que es el fin, y es verdad. La señal cósmica, todo lo que está pasando en el mundo entero, el recalentamiento global en esos años, 2000 y pico de años atrás. Nadie podía pensar que un día los seres humanos tan pequeños podrían influenciar un planeta entero, pero ha pasado. Y Dios lo tiene en cuenta. Él está diciendo claramente que vendrán en los últimos tiempos terremotos y movidas en la tierra y en el mundo entero. Cataclismos extraordinarios, y lo está pasando a diario. Hoy tenemos una informática tan extraordinaria que en instantes nos llegan las noticias. Ahora los últimos terremotos pasan 5, 6, 7 y a veces un poquito más. Es increíble lo que la tierra se mueve. Bueno, otra de las señales, la cuarta señal importante que Jesús estaba hablando, es la señal religiosa. Dice en el capítulo 24, versos 4 y 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño está a la orden del día en el mundo entero. Vea lo que dice el verso número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es parte de la señal de los últimos tiempos. Solo pienso en las ideas torpes de algunas personas. Acá en Tacuarembó tenemos la experiencia. Ahora nos están viendo y escuchando hermanos, amigos, simpatizantes, no solo del país, sino fuera del país. Hemos tenido noticias. Hermanos de Brasil, hermanos de Argentina, amigos, algunas personas, ni nos conocemos, pero nos están escuchando. ¿Y sabe qué? La realidad es que se levantan falsos cristos. Aquí en Tacuarembó ya hemos tenido 2 visitas de 2 personas que se creían en Jesucristo. Miren, qué tontería, ¿verdad? Pero la sociedad lo escucha, ¿verdad? Uno se creía el Mesías y el otro enviado del lugar como Moisés. Así que esto es una profecía que se está cumpliendo, pero se está cumpliendo también a niveles extraordinarios, donde produce angustias en el mundo. Sectas, se están levantando personas que dicen cosas como verdades cuando realmente son mentiras. La señal religiosa, vean lo que dice el verso número 23, dice, entonces
si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Usted dice, pero pastor, me está poniendo bastante nervioso, porque ¿cómo sabemos qué es la verdad y qué es la mentira? Mire, ¿sabe? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerde, la verdad no es una ideología, no es una filosofía, no es un partido político, ni tan siquiera la medicina. La verdad es una persona, es Jesucristo. Y en la Biblia usted puede tener la luz y el conocimiento para cuando vengan estos tiempos difíciles. Y habrán grandes señales y prodigios. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Vea usted, la señal religiosa es muy clara aquí, pero no es Cristo. Vea lo que dice. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no miréis, no salgas. O dicen, o mirad, está en los aposentos, en alguna casa, en algún lugar, no le creáis. Porque como un relámpago de oriente, que se muestra de oriente a occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ahora se están escuchando trompetas por aquí, trompetas por allá, advenimientos extraños. Sepan esto, la palabra de Dios es clara. Todo el mundo oirá. No será territorial, no será regional. Cuando escuchemos, será Dios manifestándose al mundo entero. Así que escuche la trompeta, que se escuchará en los 4 puntos cardinales del mundo entero. La quinta señal, la señal de Israel como Estado. Capítulo 24, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como se aparta el pastor de las ovejas y de los cabritos. Y vean lo que dice el 23. El verso 33 del capítulo 23 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe? La señal de que Israel iba a ser Estado, dice el verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una de las promesas bíblicas como señal de los últimos tiempos era que Israel llegaría a ser Estado de nuevo, que de alguna forma Dios reuniría al pueblo de Israel de diferentes partes del mundo y oficialmente serían Estado. Nadie lo soñaba en el mundo. No cabían las estadísticas ni en los panoramas políticos. Pero el 14 de mayo de 1948 Israel fue Estado y lo es hasta el día de hoy con total independencia. La palabra de Dios es clara y las profecías se cumplen. Déjeme contarle la anteúltima de las señales. La señal de la predicación del Evangelio. Vea lo que dice el 24:14. Esto es muy importante. Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Nunca antes hemos tenido instrumentos, métodos para comunicar la verdad al mundo entero. Hoy podemos hablar. Nosotros estamos asombrados de cuántas personas se han suscrito a nuestras propuestas online. Eso nos sorprende, pero nos sorprende cuántas personas se van uniendo cada semana a escuchar el mensaje que proclamamos de la palabra de Dios. Pero las noticias vuelan en el mundo. Usted se sienta a la hora de los informativos y usted va a escuchar de diferentes puntos del mundo cómo esta situación pandémica está sucediendo. Así que ahora podemos predicar el Evangelio a miles, millones y miles de millones. Porque la verdad, así que está por cumplirse esta promesa. Cuando la última persona en este planeta escuche el Evangelio, veremos la señal del Hijo del Hombre. Todo el mundo le verá y vendrá el día del juicio. La última señal que le quiero hablar es la señal moral. Y en esta tenemos que abrir mucho los ojos. Vea lo que dice el verso 37. Dice, más, como en los días, voy a leer el 36 también. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús.
Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé no creyeron la palabra de Dios. Así que hoy la ciencia puede corroborar con mucha certeza que ocurrió un diluvio justo en la fecha que la Biblia habla, en ese tiempo del mundo conocido, y destruyó cuánta criatura existía, a no ser en el caso que tenemos de este relato bíblico de Noé y su familia. Ahora se ha encontrado el arca en el monte Ararat, así que tenemos toda la confirmación científica, pero antes de la confirmación científica, por fe, creíamos en la palabra de Dios. Pero dice que había una vida hecha sin tener en cuenta a Dios en ningún sentido, más ni se creía tanto en una intervención divina, porque incluso no llovía sobre la tierra, había un rocío que mojaba, la gente no conocía la lluvia. El mensaje de Noé fue proclamado por decenas y decenas de días y de meses, pero la gente no quiso escuchar y se burló, casi como en estos tiempos. Jesucristo está conectando la historia aquí, porque es palabra de Dios, y la señal moral es que en los últimos tiempos la incredulidad y las espaldas a Dios será tan fuerte en el mundo entero que será como en los días de Noé, y se cerrará la puerta y vendrá el Señor Jesucristo. Estas señales se habrán cumplido, y así como en el tiempo de Noé quedaron fuera del arca y no se salvaron, gran porcentaje de la humanidad mundial quedará afuera. Así que mire, es importante cuando hablamos de profecías, porque han sido cumplidas, se están cumpliendo, y cuando dice señales antes del fin, apunta hacia el fin. Dios está al control. No solamente hemos sido convencidos porque escuchamos la voz de Dios, eso es lo más importante. Cuando nos predicaron por primera vez el Evangelio a nosotros, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, y todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Por eso es un libro del cual tenemos que abrirlo no solamente con reverencia, sino con temor, y poder leer la palabra de Dios, porque estas cosas se están cumpliendo. Así que estas señales, la señal política, la señal biológica, la señal cósmica, la señal religiosa, la señal de Israel como Estado, la señal de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, y la señal moral, son señales que se están cumpliendo. Algunas ya se terminaron de cumplir. ¿Y usted qué piensa? Creo que las promesas llegan al corazón de los hombres y al conocimiento para que decidan en su vida espiritual. Es el propósito, decir, bueno, Dios está al control de la historia. ¿Qué le parece si oramos juntos? ¿Sabe? Yo escuché una predicación así acerca de las señales acerca del fin, referente a las señales acerca del fin, en el año 79 en el Palacio Peñarol en Montevideo. Me acuerdo que eran las primeras campañas multitudinarias del predicador, hoy famoso por supuesto, y todavía tiene un ministerio relevante, el doctor Luis Palau. Y él estaba predicando acerca de estas verdades, y él decía, mi abuelo me sentaba sobre su falda para leerme la Biblia, y entonces él me decía, cuando acontezcan estas cosas, no te alarmes tanto, porque tienen que cumplirse antes que venga Jesucristo. Y recuerda, Luis, estas serán las cosas que pasarán, pero no te alarmes porque todavía falta para el gran fin. Bueno, esto es impresionante, el dolor mundial lo es, y lo tenemos que predicar, se lo tenemos que decir a usted, porque esto le va a quedar en su memoria, y sabrá que cuando usted abre la palabra de Dios, es palabra de Dios, no es un libro común. Así que, ¿le parece si con reverencia y humildad, como hombres y mujeres, como somos sus criaturas, en esta linda tarde-noche de domingo, le decimos a Dios gracias por alumbrarnos el camino?
Amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, cada uno en nuestros hogares ahora. Gracias por haber permitido que pensemos en todas estas cosas que de otro modo no lo haríamos. Gracias por tener el celular en nuestra mano y las computadoras, Señor, y las televisiones y todo lo que nos ha regalado, amado Dios. Señor, ahora en este momento que estamos orando juntos y al ver que el mundo se nos ha achicado tanto y que nuestra comprensión es tan diferente, venimos a tu presencia. Tú lo habías dicho hace miles de años, se cumplieron las profecías, se siguen cumpliendo y queremos decirte que creemos que tú estás al control. Ahora, Señor, el mismo control que tienes en el universo, ponlo sobre nuestra familia, tenlo sobre nosotros mismos, Señor. Queremos hacerte el Señor de nuestra vida, Padre, y esta vida es tan corta y tan breve, llena de acontecimientos angustiantes, difíciles de enfrentar, pero estamos contigo y queremos ir contigo en un futuro, Señor, no muy lejano, Señor, porque todo esto se termina y el estar en tu presencia. Bendice cada hombre, mujer, cada joven, Señor, dama, caballero, adolescente que está ahora unido a nosotros, orando, niños. Despierta la fe, sopla sobre nuestra fe, Señor, y transfórmanos en cristianos fuertes y saludables en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga. Seguí cuidándote. Creo que cada día que pasa es un día menos, más cerca de la libertad. Que Dios les cuide y les bendiga a todos.